Buenas tardes, bienvenida a todas a esta nueva tertulia del mes de marzo en el Marbella Club. Y hoy pues tenemos varias actividades que hacer, pero sobre la más extensa va a ser la tertulia sobre la hora del depredador que de Giuliano de Empoli. Pero para empezar y como aperitivo, como siempre vamos a hacer un poema que nos va a leer Sonia. Cambiar nombre, Perdón. cambiar nombre, pues me ponen nerviosa. eh, que va a leer Sonia y que me han dicho que su autor es Quevedo, ¿no? Sí, Venga. Sí. Quevedo. Es una sátira de Quevedo. Bueno, yo como me ha liado Cristina, porque yo la poesía la maté hace tiempo, a pesar de que la escribí, yo creo que la vida me ha apartado de la lírica. ¿Este ves? Sí, me veo, Vale. sí. Pero bueno, como hemos leído La Odisea y hemos leído La zapatera prodigiosa, mujeres que esperan y no esperan, hombres que van a venir a casa pero se entretienen con otras por ahí, y todas estas cosas, entonces digo, bueno, pues vamos a tomarlo con sentido del humor y vamos a ver. Y entonces he cogido un poema cortito, que es un satírico de Quevedo. Dice: definición del amor: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el prostero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá común. Nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Que aunque no nos hubieras dicho el autor, lo hubiéramos reconocido. Siempre, claro, es que Curiosísimo, está todo, ¿eh? es un epigrama y está todo formado Bueno, ¿cómo te dirás tú? con osímeros, y refleja las contradicciones del amor, evidentemente. Bueno, pues ahora, pero no, ahora no tan rápido. Ahora vamos a hacer algo que hacemos cada 3 meses, que es elegir los libros del próximo trimestre, para lo cual hemos mandado cada una los libros que nos han parecido que serían interesantes, y ahora vamos a elegir en votación los que vamos a leer el mes que viene, el otro y el otro. ¿Ok? Cristina se va a encargar de la elección. De la lectura, De la elección, de la elección, quiero decir, de organizar la elección. Muy bien, muchísimas gracias. Me pasa, Bueno, no sé, que yo del otro no puedo comer. esperamos un segundito que termine de repartir. En vertical de Carlos, de allí para aquí. ¿Desde aquí? Sí. No, Estamos en la parte fotográfica. pues así que salí yo, ¿verdad? Oye, el hombre, que está cochinizado en la cocina. No, en vertical lo necesito. Nos falta sitio. Bueno, pues hazlo como puedas. Hazlo como puedas. A ver, yo me voy. Córtale la cabeza a ella, que es la que exige. No, ella es la que está justo en el centro. Gracias. Uy, Muchas pobre, gracias. que dolor, te va a tener que dar de baja otra vez ahora por la espalda. No digas esto. Entonces, primero que nada, agradecer por las sugerencias, por las recomendaciones, y son bastante interesantes porque son variadas. Tenemos de distintas zonas geográficas, digamos, y distintos idiomas. Tenemos de anglosajones, tenemos de Hispanoamérica, muy importante, tenemos de Alemania, o sea, tenemos de Europa Central, tenemos de España, y tenemos también Húngara. Yo he mandado una húngara. correcto. Después hablé de Centro Europa. Sí, es verdad. Y después tenemos también a la antigüedad, que es muy importante. Un clásico, ¿no? Claro, tenemos Platón.
Así que, por eso, entonces yo leo rápidamente, me imagino que todas habrán leído la lista que les hice llegar y ya tendrán clarísimo qué es lo que van a votar. Empezamos, tenemos de Vivian Gornick, la estadounidense, Apegos feroces, es autobiográfica, es muy buen libro. Luego una de un checo, que es Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Rabal, no sé cómo se pronuncia, no sé. Bueno, Rabal, perfecto. De Christa Wolf, August, García Márquez, un clásico, hay alguien también del boom en esto, Relato de un náufrago, de Janusz Shelecki, o Szekely, Tentación, Szekely, es ok, yo no me... De un amigo que se Y Cristina Szekely. Cristina Szekely, sí, es cierto. Luego de Hispanoamérica tenemos a Cristina Rivera Garza, la mexicana, con El invencible verano de Liliana, sobre el asesinato de su hermana, un feminicidio realmente. También otra mexicana, Brenda Navarro, Ceniza en la boca, muy interesante. Una argentina, tal vez una de las más grandes argentinas, Silvina Ocampo, con La promesa. De Alma Portero, española, La mala costumbre. Bueno, aquí hay otro argentino, Antonio Di Benedetto, con uno de los grandes libros, que es Sama, muy superior a la película. Luego está Platón, con La República, Samuel Beckett, con Final de partida, François Sagan, viene ya de recomendaciones anteriores, esta porque quise en el listado también conservar algunas que habíamos, que es Buenos días, tristeza, del estadounidense Raymond Carver, La catedral, y del italiano Alessandro Barico, La seda. Perdón, seda. Así que bueno, a ver. Apegos feroces de Vivian Gornick. Qué pena. Una soledad demasiado ruidosa de Rabal. Otro. De Christa Wolf, August. Vienen con el... ¿Alguien más? Ay, qué bien. De García Márquez, Relato de un náufrago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y tú? No, yo no. No, porque ya lo hemos leído y yo prefería las 3, 4, 5, 6, 7. Tentación de Szekely. Eso es buenísimo. El invencible verano de Liliana. ¿Qué número tenía? El invencible, 2, 4, 5. Estamos eligiendo los libros. No, no, en el Estoy convencida que lo que dijiste esa tentación. Venga, vamos, a ver. Que Verónica, tentación. Perdona. Tentación, yo voto. El invencible Tentación. verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Este es el mío. Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. A ver. ¿Alguien más por Ceniza de la boca? No. De Silvina Ocampo, La promesa. 1, 2. Yo voté. Todavía tengo. La mala costumbre. Tenemos, cada una puede votar 3. A mí me queda el último, Buenos días, tristeza. Yo no lo Sama, no, Sama. Sama, de Antonio Di Benedetto. Perdón. La República. Muy caliente. Muchas gracias. 1, Esto es 2. leche muy caliente. Muchas gracias. Y esto es leche Luego- fría por si acaso. Final de partida de Beckett. Mejor imposible. La recta. Bonjour, tristeza. Sí. Sí, bonjour, usted. Esto es una tila para esta señora, ¿no? Sí, para mi tía, gracias. ¿Cómo Después, vamos? Las manzanillas Yo una. era una Bonjour, leche. No, usted. manzanilla no es. Me eran 2 aquí. Catedral de Raymond Carver y Seda. No, yo me quedé con Chaper y lo que
Habría que pasar algunos para la próxima. Sí, porque son buenos muchos. Sí, hay muchas cosas en realidad. Por eso era que yo decía, bueno, sí la incluí, por supuesto, porque fue tal vez volver a leer a García Márquez, no en este hay un montón de nuevos Y autores. aquí una mente Pero fresca también. el pueblo ha decidido que se lea García Márquez. Es que hay que leer, es que decir. Por eso. ¿Estamos, la señora? Había que pensar que no García Márquez realmente era. ¿Cómo? Lo hemos elegido. No le apetece nada por ahora. Ya se eligió García Señora, Márquez. Pero tenga- García Márquez, el boom, todo cuando, además, porque aquí hay autoras latinoamericanas o hispanoamericanas que realmente son como la nueva ola y muy importante. Falta alguna recomendación de las que fueron, de las hispanoamericanas que fueron en realidad ignoradas por el boom, porque el boom fue obviamente un fenómeno ultra masculino. Entonces faltan, y están como Elena Garro, María Luisa Bombal, la misma Silvina Ocampo, que sí está aquí. Bueno, falta todo eso que teníamos que pensarlo, y las españolas también, ¿no? Muchas españolas que faltan también. Pero bueno, ya está hecha la elección y ahora vamos a repasarlo. El que más votos ha obtenido es García Márquez con Relato de un náufrago. Que eso sería en abril. Después tenemos con 3 votos Silvina Ocampo, La promesa, en mayo. Y después hay con 2 votos, hay varios, porque tenemos Apegos feroces, August de Christa Wolf, Ceniza en la boca, también tiene 2, La República tiene 2, y después todos otros tienen 1. De estos leo los que te quedaron con 2 votos. Yo voto solo 2 veces. ¿No votaste 2 veces? Ah, bueno, entonces... En vez de 3, he dicho 2. Ajá, ¿y cuál quieres Dije La votar? promesa y el relato de un náufrago de García Márquez. ¿Y cuál otro quieres votar? Pues Que ahora, tienes 3 votos. Pues por eso puedo determinar. No, Uno ahora- que tenga 2, puedo dejar de uno y ya está. Claro, ¿cuál quieres recomendar? Bueno, a ver qué había dicho la República. Mira, eran Apegos feroces de Vivian Gornick, August de Christa Wolf, Ceniza en la boca de Brenda Navarro, La República de Platón, y ya está. Eso. ¿Cuál es la que está? Perdona. ¿Cuál es la Es más? que son todos buenísimos. Claro, sí, Yo la quería Apegos República de feroces, Platón. pero La República de Otra. Platón. Bueno, eso cerremos con... ¿por qué? Porque Perdón, es ¿tú un qué quieres? clásico. Ujú. Sí, además muy actual. Ok, La República para junio. Junio. Muy bien. Listo. Y la próxima tertulia es el 20 de abril. Estaré aquí. Bueno, Pues con vamos esto a tenemos la continuar. parte administrativa y ahora Vamos a continuar con la biografía de Giuliana Dampoli, que la va a leer Verónica. Giuliano Dampoli es un sociólogo, ensayista y asesor político de origen italo-suizo. Dirige el think tank Volta en Milán e imparte clases en el Instituto de Estudios Públicos de París. Su primera novela, El mago de Kremlin, traducida a 35 idiomas y adaptado al cine por Oliver Assayas, con Jude Law en el papel de Vladimir Putin, se ha consolidado como la gran obra sobre la Rusia contemporánea y, en un sentido más amplio, sobre la naturaleza del poder. Fenómeno literario del año en Francia, se alzó con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y el Premio Honoré de Balzac, además de ser finalista del Premio Goncourt y del italiano Interalie, y formar parte de la selección de otros prestigiosos galardones como el Renaudot. La obra de los depredadores se ha convertido en el ensayo del año en Francia, con una extraordinaria recepción por parte de la crítica y los lectores. Gracias, Verónica. Pues nada,
Gracias. Gracias. Vamos a empezar la primera vuelta de turnos en el que cada uno expresa su opinión durante más no de 4 minutos, 3, 4 minutos así, y ya luego podemos entrar en debate. Ahora tenemos que respetar lo que cada uno diga para que se exprese con toda libertad. Ujú. ¿Quieres empezar tú? No. ¿Quién? A ver, empieza tu Marite, por favor. No, yo no puedo empezar porque no leí el libro. Yo me lo miré Bien, por pues entonces encima. vamos a empezar, pero bien, porque vamos a empezar Cristina. ¿Tampoco? Después lo voy comiendo. Bueno, ¿Quién puede empezar? Porque mi opinión Hala, es tan pues vamos a negativa. empezar. Es tan negativa. Venga, Mónica. Bien. Venga, ahí A está. mí este libro me ha encantado, verdaderamente. Me ha enseñado historia que no sabía, la verdad. Y, y, y el, y el escritor ha sido, bueno, fantástico. Ya sabemos de qué trata el libro, todas, pero nos ha enseñado mucho, por ejemplo, cómo se, cómo están formados ¿cómo decir? Ay, cómo están formados los estados. Como hay un sitio y otro y otro. Y bueno, pues eso es lo que quiero decir. ¿Eh? Y, y de hablar de la, hablar de la novela, su- una única cosa que quería preguntar es si todo es cierto, todo lo que dice la novela. Es que no es una novela. Bueno, ya, Es un ensayo. Se supone que tiene que ser todo cierto, todo, ¿no? Sí, porque porque aquí al ser un ensayo, por lo menos Sí, está documentado al final todo. sí es que me ha dado la impresión que el señor está bien, bien, vamos. por lo eh, menos parcialmente cierto. sí, bueno, Depende, porque tú lo habla de eliges lo de para. ahora. Perdón, luego lo hablamos. No, dime. Sigue, sigue. No, sí, es que yo no No, sé. digo que para corroborar una tesis que tú planteas en un ensayo, puedes elegir los ejemplos que quieres poner, y él los ha elegido. Por supuesto, entonces, si, al menos, si no es toda la verdad, desde luego es una gran parte. Sí. Una parte. Yo lo he leído, por primera vez he leído sobre este tema, Ajá. y ver todos los estados que se han reunido, el uno que dice una cosa, el otro otra. Yo me he quedado verdaderamente alucinada. A mí me ha encantado el libro por eso, Mm. porque aparte del jefe de Francia, ¿Te refieres al presidente Macron? el No, presidente, Sarkozy. que lo No, Sarkozy, Lula le dijo Sarkozy hace tiempo que ya no está, ¿eh? Pero Lula saluda a Lula, Macron con pero Sarkozy. sí. El que sí que está es el de ahora. Hoy, perdonadme, que tengo una memoria horrible. Ay, cualquiera ¿No? diría que soy francesa. Macron, No, Macron, no. Macron. está hablando del presidente actual, es Macron. Actual. Macron. Es Emmanuel Macron. Manuel, eso es, Manuel. Emmanuel Macron. Sí, perdonadme, pero es que tengo la mente. no sé Bueno, qué eso hay tengo. datos, no te preocupes. No, sí que me preocupa porque no me parece. No me pasaba antes. Bueno, total, que lo que quiero es decir que presenta la autoridad como algo que no es muy buena, vamos. Depende cómo se practique. ¿Tú quieres decir algo más, Cristina? Sí. ¿Quieres tomar la palabra? Sí, cómo no. Venga, Yo creo te que agradezco. va a ser más importante lo que digáis vosotras, porque a mí es un libro que no me convenció. ¿Ah? No me convenció porque en realidad son como una serie de artículos periodísticos, Ujú. con todo el respeto al periodismo, esto Claro. no es no, todo lo contrario.
pero es como que los ha juntado. Él es un buen observador de ciertos detalles, sobre todo se ve mucho cuando él habla de las Naciones Unidas, de cómo funciona, por ejemplo, los encuentros en la Asamblea General, etcétera. Pero el tema de fondo en realidad es, entre comillas, el dominio del mundo por los grandes depredadores que son las tecnológicas. Que esto es, digamos, no es ya nuevo, porque está muy conversado, muy hablado, digamos, es el tema de actualidad, cómo ponerle, si es que hay, porque en realidad es como una especie de tú hablabas del poder, como suprapoderes que existen en el mundo, y de esto podemos hablar muchísimo. Y la sensación que tuve que había poquitas cosas que a mí me llamaran la atención y me parecieran nuevos. Es cierto que hay gente que prefiere evadirse de la realidad o que realmente la realidad que tenemos es tan apabullante que muchos no quieren ya ni leer ni ver nada porque estamos en un momento más que especial, ¿no es cierto? Con de todo, guerras y demás. Entonces, pero yo sí soy lectora de algunos más o menos Textos políticos. textos, es claro, periodísticos de distintas fuentes, no solo Ujú. españolas y de otros países. Entonces, bueno, por eso tal vez no me llamó tanto la atención. Una cosa que sí me llamó la atención, que yo no sabía, por ejemplo, es cuando él habla de la elección de Barack Obama en la segunda, porque la primera de Barack Obama fue como un movimiento El espontáneo, censo que hicieron de voluntario, votantes, ¿no? de muchos voluntarios jóvenes, etcétera, que fue algo realmente, entre comillas, maravilloso. Pero para la reelección de Obama, cómo en realidad se van usando y se van manipulando toda la información, y esto está dirigido por un ex de Google. Y eso sí que yo no tenía ni idea cómo se había, como entre comillas, usado, y no sé si manipulado, pero usado los datos de todos, bueno, en este caso eran los ciudadanos de Estados Unidos. En lo demás vuelvo a repetir, no me convenció del todo. Me pareció que la traducción en algunos casos no era del todo acertada. Había palabras que me chirriaban bastante. Entonces pensé, o es la traducción o es el lenguaje de él. Pero uno lee la biografía de él y, bueno, debe escribir muy bien, etcétera. Habría que ver el texto original. Así que no puedo decir mucho más que esto. Me parece que puede generarse sí, algún tipo de debate interesante, Ujú. de todas maneras. Muy bien, Cristina. Sonia, ¿tú quieres? Pero yo os ¿Me voy a ves? decir sí, sí. Yo soy siempre enseguida me cogeréis, de los second thoughts, ¿no? Cuando yo me veo una cosa, luego la otra, la reflexión y tal. Y antes, si me lo permitís, porque me parece interesante, antes de permitís de comentar este libro, quería deciros lo siguiente, si os parece bien, que es que cuando las argentinas, en la última lectura, dijisteis que recordaba a Ulises, un desaparecido, yo lo entendí. Perdona, ¿cómo? Yo es que no te oigo, no sé Que por cuando qué. las... Soy- Porque habla muy bajo y muy rápido. Puedes hablar más lento. Despacio. Perdón, hija, que es que Que, estoy también un nada, poco nada, ya que cuando las argentinas comentasteis que Ulises os parecía un desaparecido, yo lo entendí. Yo soy colombiana. Bueno, bueno, pero tú no, que Cristina ¿Te no, parecían qué? que un desaparecido, un Ah, desaparecido. Pero claro, yo luego pensando, digo, pero bueno, pues ya, siempre claro. lo he visto un ausente más que un desaparecido. ¿Por qué me chirriaba el desaparecido? Y me chirría porque los desaparecidos no se van de motu propio. Los raptan, los desaparecen, no devuelven el cadáver. Ulises ha desaparecido tanto en cuanto no han devuelto, no se ve el cadáver y no está enterrado. Pero ese fue porque quiso y vuelve porque quiso. Y luego ya relacionando, porque yo soy la de las relaciones, como hemos leído La Zapatera Prodigiosa, pensé, digo, es que la estructura de La Zapatera Prodigiosa es la de Ulises.
es un señor, una señora que tiene un montón de pretendientes, o sea, entonces, a ver, ¿cómo, por qué? Preguntaba yo, ¿por qué ha influido tanto? Eso es Pues lo que dice Borges, de que toda la historia está escrita, todas las historias están ya escritas, que se componen de un viaje, una es la historia de viajes, otra es la historia de qué, no sé por qué no lo he leído. de evolución que todo se reduce a tres Sí, sí, temas, sí. Sí, como decía yo, en es un realidad. mundo sin fin. Pues eso, un mundo sin fin. No, Entonces, la zapatera, del viaje. ¿Perdón? Esto es del Esto es viaje, del ¿no? viaje. la zapatera prodigiosa tiene la misma estructura, Mm. y sin nombres que puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, Sonia, y con respecto al libro de hoy, El libro de hoy, pues, quería muchas gracias. Pues a mí, sinceramente, me ha parecido malísimo, lo siento. ¿te ha parecido qué? Muy malo, Muy mal. muy malo, muy malo. No nos cuenta nada. Bueno, he escrito, me ha costado hasta trabajo escribir una reseña, que son 6 hojas, pero hablando mal, y digo, me parece que me voy a pasar. O sea, es que a mí me parece que no ha contado nada que no sepamos por la prensa. Estoy de acuerdo totalmente con Cristina. Y luego ha hecho, yo me lo he leído en el original, pues la única ventaja que he sacado es que me lo he leído en francés. Ahora, la verdad, peca de todas las cosas a las que está criticando. O sea, hace un batiburrillo, un melímelo, que dicen los franceses, es Es de cosas, melé. una melé, hace una Ajá. melé que además encima compara cosas de la historia que no son comparables, porque comparar lo de Mohammed Ben Salam, con lo de, bueno, pues eran ducados, pero es que eso tiene uno con lo de el de Florencia, Borgia. Pero es que eso tiene una comparativa, que son tribus, esas se lo han hecho, si es que lo hicieron los abasidas con los omeyas y se vino aquí el omeya. O sea, que es que no es comparable con eso, que de acuerdo que los ducados eran italianos, tenían eso, o sea, eran pequeños también y tal, y hacían esas cosas, luego decir que son acciones irreflexivas. Pues yo creo que nada irreflexivo. A lo mejor sí es verdad que determinadas acciones que realizan los mandatarios, como ahora puede ser Trump o como puede ser Putin, todo esto está todo más que reflexionado. O sea, si no lo reflexiona el que no se lee un papel, que eso me lo creo, que no se lo lee, pues se lo ha pensado su equipo. Una cosa es que lo piense bien, otra cosa que lo piense mal. O sea, decir que la guerra ahora, como el ataque resulta decir que es más barato atacar que defenderse, pues que entonces va a haber muchas guerras. Pues no, porque vamos a ver, viene la realidad de mentirlo. Está resultando muchísimo más caro el ataque en Irán que la defensa. O sea, está hablando de cosas que realmente, si entra un poco en profundidad, pues no conoce. Y bueno, y así todo. Y todo así. ¿Qué veo interesante? Bueno, pues claro, también dices, el orden mundial ha cambiado. Claro que ha cambiado el orden mundial. Está Putin y va a cambiar, y va a cambiar. Y está Putin desde que está Trump. Bueno, claro que ha cambiado todo. Entonces, claro, el tema de la inteligencia artificial, pues esto es para dedicarle solamente y cómo se ha utilizado mal, como los de Cambridge Analytica y todo esto, que ya lo sabemos, cómo se utiliza mal y hasta qué punto se nos puede ir de la mano todo esto. Pues claro, pero era para dedicarle un libro entero solamente a eso. Claro. Entonces a mí me parece que peca de lo mismo que hay en Internet. Corto, quieren tocar muchos temas en muy poco espacio de libro, muy pocas hojas de libro y sin entrar a fondo en los temas. Y no quiero contar tantos escritos porque ya me da pena. Pero a mí no, sinceramente no me ha gustado nada. Sigo, yo sí me Leila, por favor, ¿te ves? ¿Te ves? Sí, sí, perfectamente. Vale, Tengo mi vista. Me falta un trocito por leer, pero también comparto con Cristina y con Cristina yo también. Sonia, perdona. Y a mí me ha dado la sensación de estar escuchando a un tertuliano en una tertulia que hablan, yo digo esto y yo digo otro, y yo saco una cosa y saco la otra. En algunos momentos yo he tirado de Google porque no sabía de quién estaban hablando, sinceramente. Y, y al final, pues no sé cuál es el objetivo, porque sí, porque te compara a la hora de depredadores, habla de distintos personajes en distintos momentos históricos, pero yo estoy muy perdida. He estado muy perdida durante toda la lectura del libro, porque no veía, me saltaba uno a otro y bueno, al final, ¿qué es lo que me quiere decir?
que sí que esto está cambiando, que hay unas supras esferas que dominan a todos los políticos, que los políticos son unos peleles que arrastran con este, que de uno con otro, que esto está cambiando mucho, pues es verdad que es así. Yo no sé, no he terminado de leerlo, pero no habla de China nada, ¿no? No, nada. Ni de Pero España. Sospechoso. Otra cosa que también. Sospechoso. Es que me ha faltado un trozo, porque es que me ha costado. Otra cosa que también. Esto sí también me dio algo de sentido. Termina. Sí, Aunque sea más. sí, yo lo termino, pero veo que es un poco No, haces bien. partidista o un poco sesgado lo que va contando. Esa es la sensación que he tenido yo. Pero vamos, interesante leerlo, ¿no? Todo hay que leerlo. Bueno, Yo, Flor. ¿A ti te gustó? no exactamente que me gustara. Él usa una doble expresión. Él habla de comunicación versus información. Lo que él está haciendo es pintar historia, punto por punto, pero no coordinada. Está pidiéndonos que nosotros, a través de leer un ensayo, hagamos un ejercicio de comparación, reflexión y análisis. ¿Por qué? Porque hoy día lo que tenemos en los teléfonos, ¿qué es? Información, comunicación, ¿qué es? Es exactamente igual a esto. Paso de un tema a otro, paso a otro tema, y hay un punto en que es necesario coordinar la información con la que nosotros, que no somos niños, tenemos de la propia historia. Entonces, claro, hemos llegado a un punto de la historia, y esto es lo que yo saco en conclusión. Luego hablamos del ensayo como ensayo. Hay un punto de la historia en la cual uno dice, ¿dónde están los líderes? ¿Quién lidera? ¿Quién maneja? Esto es lo que puedes extraer de todo esto. Igual está lleno de locos, porque la historia está llena de locos, y sigue habiendo un montón de locos. Hace 30 años teníamos figuras que de alguna manera eran realmente líderes. Hoy día no tenemos nada. Tenemos un montón de títeres, Trump, que es el lo títere que, más grande. independientemente de Trump, todos los países, está lleno en un montón de países. Todos los líderes que lo que hacen, depredar la sociedad, depredar el entorno, destruir lo que puedan destruir, ¿en beneficio de quién? Como ¿cómo se llama? No es ya, el árabe, El Ayatollah Khamenei. el de Emiratos Árabes, que cuenta aquí la MBT. historia. Mohamed Mohamed. Ben Salman. No, de Salman. Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Mohamed Ben Salman. El Salman. Sí. Ustedes piensan que eso no existe en cualquier país. Yo pienso que existe Claro. actualmente De otra forma. de distintas maneras en cualquier También lo país. dice de Bukele. Te dejan desnudo para que de alguna manera o te acomodes o participes o dejes de participar del todo. Entonces, no es que nos enseñe algo nuevo. No. El leerlo no me enseña algo nuevo, pero sí me pone a pensar cuál es el futuro que nos espera si no abrimos la boca y si no empezamos a coordinar pensamientos nuestros, no de los políticos y de los que están en el poder, sino de nosotros como ciudadanos comunes. A ese punto llegué. Hay muchos temas aquí. Hay otro punto que me llamó la atención, es el poder de la insurrección digital. Él habla del poder de la insurrección ¿Qué es digital. la insurrección digital? Es el tema digital, de alguna manera, manipula al poder político y habla de eso. ¿Eso es una insurrección? Claro, porque va en contra del planteo del poder político.
No necesariamente. Pero aquí lo plantea. Él lo plantea. Aquí lo plantea. ¿Puedes Aquí, repetirlo? En el último capítulo. ¿Puedes repetirlo? Sí. poder de la insurrección digital. A mí me Bueno, parece, eso es Assange, por ejemplo, ¿no? claro, eso es Assange. O este que estaba con Trump, que venía con el nene. Elon Musk. Elon Musk. ¿A qué iba con un niño a la Casa Blanca? Os Bueno, pues pregunto. como cuando iban las de Podemos a darle de mamá a la gente en el Parlamento para crear, para hacer algo que no se había hecho antes. No, porque ese señor creo que lo Y dijo. luego, la única se frase acusó de que no. que me parece lapidaria es cuando dice hay que sustituir el conocimiento por la fe. Eso es dramático. Eso es dramático. De todos modos, Sobre todo viniendo de un ateo. es que justamente porque es ateo, Claro, justamente porque es ateo, pero es que mientras nos quedemos callados y no hagamos nada, podemos Y el leer. panorama es muy negativo. Bueno, este hombre es exageradamente negativo, pero luego te pones en foros y te dicen es que hay que mantener la capacidad crítica. ¿Cuántos de nosotros mantenemos la capacidad? O sea, yo lo veo en los adolescentes, capacidad crítica, cero. Cero. Ayer justamente, no sé en qué canal, bueno, un canal en Visivo, algún canal de la tele, pesqué una entrevista a, perdona que te interrumpa, porque tiene que ver, si no me voy a olvidar, a Melinda French Gates, la ex mujer de Bill Gates, que bueno, planteaba este tema, ¿no es cierto?, todo lo que está pasando y demás. Y entonces ella decía, bueno, pero ¿cómo se puede cambiar todo esto, que la polarización y que la gente empiece a pensar en realidad de toda la historia esta de la que tú estás planteando? Y ella hablaba de empezar desde la comunidad, desde el grupo más pequeño. Y, por ejemplo, nosotras estamos aquí, ¿y por qué no pensamos, modificamos nuestra actitud, estamos menos polarizadas, menos el discurso más, como para ver cuál podría ser, desde dónde podría venir el cambio? Entonces ella enfatizaba y ponía mucho el énfasis en el grupo pequeño, en la comunidad, para que luego tener como una especie de cosa expansiva, como un kibutz. Entonces ahí, pero yo me quedé pensando, ¿se puede realmente? Podría ser que esta especie de trabajo de lo que en inglés sería el grassroots, ¿no? ¿Vosotros creéis que nosotros tenemos alguna influencia en el Pero a mundo? lo mejor no sé eso. No ya, podemos no ya cambiar yo, nuestra sí, actitud, todas juntas tampoco. a cambiar nuestra actitud, tal vez. A lo Sí, mejor pero cuando tratar- cambias la actitud en una cosa, cambia tu entorno. Quienes te rodean, de alguna manera también Venga, sigue ya que has cambian. cogido la palabra para terminar, sigue. Sí, porque si no te quitamos la palabra otra vez. No, yo digo que cuando uno cambia la actitud, el entorno ciertamente cambia. Si empiezas de pequeño, de poco, algo puedes hacer. O sea, yo sé que a un adolescente le digo, la IA te miente y me mira y me dice, tú estás loca. Claro, yo a mi hijo se lo tuve que demostrar. Pero es fácil. Empezó a pensar que eso era la palabra de Dios, te la vamos a Llega enseñar. un momento en el que te das cuenta que la IA te está mintiendo. Si no Porque tiene la lo que respuesta, se la hace inventa. Pero es que lo que hace es engancharse con tu empatía, es tratar de empatizar con tu Que es empatía. adictivo. Pero es esa la verdad, es esa la única verdad. Yo siempre pongo en duda si esto es un té, un agua o una menta. Y está todo junto. Esa es mi actitud de vida. Por eso me pareció interesante ver escrito algunas cosas, muchas de las cuales me dan mucho miedo y que hace mucho vengo pensando. Pero por el otro lado creo que tan negativo no puede ser el mundo, ni puede uno centrarse en una negatividad tan violenta. Esto es lo que puedo decir. Muchas Pero gracias. como ensayo es pasable. Vale. Como ensayo, y no hablo como obra libre. Claro, claro. Es que es un ensayo. Es lo primero que tenemos que pensar. No es un ensayo de Ortega y Gasset. Bueno, yo voy a leer lo que escribí cuando estaba. Bueno, ¿qué puede usted hacer? Digo que el autor, en la hora de los depredadores,
explora cómo una nueva élite autoritaria, como Trump, Putin, Milei, Bukele, ejercen el poder de una manera despiadada y caótica. La estabilidad de las últimas décadas parece la estabilidad de las últimas décadas, por lo que hemos luchado, en lo que hemos creído, en lo que hemos pensado, parece ahora como una anomalía. Y ahora prima la fuerza sobre la ley. De hecho, hasta nuestra Exacto. presidenta de la Unión Europea tuvo que retroceder porque lo que dijo va en ese sentido. A ver, yo como presidenta fui buena, ¿no? Ah, tú sí. De la El cabeza autor, ninguna. el autor utiliza la metáfora de la conquista de Hernán Cortés para describir la situación actual. Hoy, sí, a mí me llamó la atención y no quería ya seguir Pero leyendo. sí, eso Es así, Es un hecho. eso es de todos los días. Una O sea, metáfora, ese es sí, el discurso que está en Latinoamérica Sí, ahora sí. mismo todo el rato. Ahora los conquistadores de la tecnología imponen su visión del futuro, sin respetar leyes ni derechos. Entonces se identifican dos tipos de depredadores. Uno, los líderes populistas, como Putin, Trump, Abascal, Milei, y los poderosos de la tecnología, como Elon Musk, Sam Altman, etc., que se alinean para romper las reglas y cambiar la forma de gobernar las sociedades. ¿Cómo han llegado al poder? ¿Cómo han llegado en Nueva York? ¿Cómo han llegado en Buenos Aires? El ensayo es un viaje por los nuevos centros del poder y plantea muchas preguntas sobre el futuro de la democracia y la libertad. Yo añadiría otro, los que están de tapadillo también. Que también son depredadores, pero van Sí, eso va, hay un montón de los de tapadillo. Bueno, ¿ya está Ana? Sí. Sí, muchas gracias. Venga, ahora a Marité. ¿Será Marité por dónde nos va a salir? No, ¿No te lo has yo, terminado? no, yo lo miré por encima, Ah, ¿No has hecho una de esas comparaciones tuyas geniales que yo estoy esperando? no, Bueno, pues te perdono, pero que no vuelva a pasar. no vuelve a pasar. Que no vuelva a ocurrir porque me divierte mucho. Bueno, no pasa ni. ¿No quieres decir nada? ¿No te ha parecido nada? ¿Y con lo que has oído tampoco? Porque yo tampoco, no, realmente no me alcanza a hablar de ello. No te alcanza. Sí. Bueno. Virginia, Yo, por favor. Verónica. Oye, a mí me costó un mundo leer el libro. Yo creí que Me recordó la época del colegio con esas malas profesoras que te hacían estudiar unos ramos que tú odiabas. Me lo propuse y lo terminó. Desde Archipiélago de Gulash no leí un libro tan difícil de leer para mí. sí. Sin embargo, en el último capítulo logré entender, si hablo chilenismo, pregúntenme. Dale. Logré entender para dónde iba la micro. Yo Yo entiendo de los chilenos hasta cuando los enanos se van al bosque. Así que ¿Para dónde iba la micro? Porque eran unas cosas, yo le contaba a una amiga hoy día que ella es muy buena leyendo, es bibliotecaria de profesión. Le decía, es que no tiene norte este tipo. Era un cuadro que tú decías renacentista, otro cuadro modernista, otro cuadro futurista. No, era una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Después entendí que este tipo lo que habla, y ese es mi tema, es de los cambios tecnológicos, ¿ya? Y de cómo van comiéndose a los grandes dirigentes políticos. Habla de que los abogados están fuera, que ahora lideran. A mí me tocó vivir en la universidad la época pre-computadores. Después fui profesora de computación, finalmente trabajé en computación y ahora IA es mi tema. Yo creo que le pierdan el miedo al IA porque el IA, tal como lo dicen en el último capítulo, es manejado por nosotros mismos. Con lo que nosotros lo alimentemos, con eso. Y la otra cosa que me tiene muy impresionada, que me lo despertó este autor, es que el IA no tiene sentimiento. Y nosotros somos seres humanos sensibles. Entonces, IA colige cosas que resultan no ser ciertas porque nosotros le metemos el sentimiento, la fe, la parte humana. Dicho eso, no quiero hablar más del libro. Me desayuné con copuchas como que Trump jamás lee. Yo dije, ¿por qué nadie puede dirigir el país más grande sin leer? ¿Cómo?
Bueno, pero así es, estamos en manos de los populistas se basan en la información que hay en los grandes computadores para tomar decisiones populares. Y that's it, no hay más que hacer. A través de los tiempos han sido siempre los mismos. Los dirigentes políticos, yo vengo de un país que tuvimos una dictadura muchos años, muy dura, los españoles también la tuvieron, y se me generó una molestia contra los políticos porque los siento falsos, los siento falta de principios vendidos al poder, que es una palabra que a mí me molesta mucho, el poder. Y este libro me lo ratificó. O sea, los tipos a cualquier precio. Y que los dos grandes grupos de poder son los políticos y los dueños de la tecnología, porque dicen, ¿para dónde vamos a invertir de tal forma de ganar más? That's it. Pero el libro no me gustó. Fue una tarea muy difícil terminar. Muchas gracias. Verónica. Pero Verónica, Lo logra. Lo logré. Hija mía, es que llevo mucho tiempo intentando decir el nombre de esta mujer y siempre me acuerdo de mi prima en vez de las Verónicas. tengo tantos nombres. Bueno, a ver, yo ni estoy de acuerdo ni contigo, ni contigo, ni contigo. Y estoy de acuerdo con todas. En realidad me lo he leído 2 veces. La primera Igual que me yo. gustó menos. La segunda me he divertido más. Y me ha hecho leer también El mago del Kremlin y el no sé qué del caos, como era el no sé qué del caos también. Y ver muchas entrevistas de Giuliano Dampoli. Y bueno, eh, esto es un ensayo, mm, y es un ensayo sencillo incluso en la redacción. Eh, comprendo que a lo mejor le ha costado trabajo, pero no es por la redacción, no es por la complejidad de las frases, ni por la utilización de, de un vocabulario, de un léxico técnico, ni nada de esto. En realidad, este libro es un libro que se ha vendido en todo el mundo una burrada porque es fácil de leer y porque todo lo que cuenta, claro, ¿Se entiende? y porque todo se todo lo, entiende. porque todo lo que cuenta llega a la gente, Claro. a todo tipo. A ver, eso es una pirámide. El lector más elitista está arriba y el más popular está abajo. Cuantos más lectores quieras tener, más popular tiene que ser tu redacción y tu discurso y tu tesis para que la entienda más gente, ¿no? Y este señor, pues, ha hecho una tesis bastante sencilla, con todo muy sencillo. Y además, la tesis que nos ha querido mostrar, pues nos la ha mostrado con pinceladas, de una manera muy expresionista casi, o impresionista, expresionista, una pincelada del año tal, otra pincelada del año cual. No ha seguido un orden de pensamiento para seguir con una coherencia de un estudio que empieza en un lugar y acaba en otro, pero que mantiene el tiempo o sea, que mantiene por lo menos el espacio, ¿no? Sino bandazos, muchos bandazos. Pero aún así os digo que yo me lo he leído y me lo he pasado bien. En realidad nos cuenta anécdotas que son curiosas de saber, y luego te habla de sus tesis. En realidad yo creo que hay 2 tesis, ¿no? La primera es que el mundo de los abogados, que es que en realidad no se refiere solo a los abogados, se refiere a todas las personas que siguen las normas, que siguen las reglas, que siguen los protocolos, ¿no? Que todas esas personas, por muy la ONU, todos los países de la Unión Europea, que tenemos una política muy basada en las leyes nacionales, las comunitarias, las de la comunidad regional, todo esto. Todo esto está hecho quizás con buena intención, con buenos principios, aquellos principios del 45, ¿no? Cuando hicieron las Naciones Unidas, pero en realidad han creado una sociedad
muy burocrática, muy poco flexible, que da pocas respuestas y muy lentas al ciudadano de ahora, ¿no? Entonces, el ciudadano está cabreado, está enfadado y como lo de siempre no da resultado y además vemos que hay de lo de siempre gente que se ha quedado ahí sentada en la misma silla viviendo toda la vida de ese tema y que encima se malgastan los fondos en algunos casos, porque hay gente que tiene una reacción vírica contra esto. Y entonces surgen los populismos, ¿no? Que son los populismos de los que nos habla. ¿Y los populistas qué hacen? Los populistas hacen romper las normas, hablar sin respeto, como hace Trump, sin educación, eh, no respetar la separación de poderes, pero de repente él con su ideología que la lleva al libro, aunque hay gente que no se da cuenta, pero Adela lo ha adelantado, él tiene una ideología y, por ejemplo, en este Totum Revolutum no nos ha mostrado nada de China y no nos ha mostrado Ese es nada. el problema. Ese es Sí. el problema. Ese es Y, el problema. y entonces, por ejemplo, en nuestro país están ocurriendo cosas tremendas. Ahora se van a aprobar la entrada de más de 500 jueces que van a entrar en la judicatura sin haber pasado su oposición a la judicatura. Sí, sí, sí. Una cosa espantosa. Aquí en España. Sí, aquí en España, sí. La nueva ley judicial que se está haciendo, se está preparando, pero vamos, que ya casi, que ya está, vamos, que van a empezar a entrar ya. ¿Cómo van a entrar esas personas? ¿De qué ideología vienen? ¿De quiénes son amigos? Porque claro, si tú no pasas unas oposiciones y entras a formar parte de la judicatura, a mí miedo me da, ¿no? Ya tenemos bastante con el fiscal general del Estado que lo nombran los políticos, que eso cómo puede ser. Eso es tremendo. En este país no hay separación. A ver, gracias a Dios hay muchos jueces independientes, pero en realidad estamos tomando una dirección en la que estamos viendo normal y no vemos las consecuencias de que ahora 500 o 600 jueces vayan a entrar en la judicatura sin una oposición. Nunca ha sido así. ¿Crees que la gente no lo ve? Claro que lo ve. Que la gente lo Yo ve, pienso que no lo ve. la gente no lo ve. Pero la Eh, gente no se siente. Entonces, quiero decir que a mí me ha dado para pensar este ensayo en que sí, que este hombre tiene razón, que estos populistas, que esta nueva forma de hacer política que no tiene nada que ver con esa actitud que se tenía en los primeros años de la democracia española, o que se tenía por parte de todo el mundo, que todo el mundo tuvo que ceder algo para que hubiera una convivencia, ¿no? O aquellas ideas tan maravillosas que eran la creación de esas instituciones europeas y a nivel mundial para buscar la paz y el entendimiento y la mediación, pues, pues como no son operantes, porque en realidad lo que nos está pasando ahora mismo con la guerra de Irán, esto la culpa, de verdad, yo según lo veo, la culpa más grande la tiene la ONU. Vamos a ver, si la ONU hubiera hecho su trabajo y hubiera evitado que se hubieran asesinado a tantísimas personas como se han asesinado en Irán, no vendría un loco chalá con mala educación a cargarse a Irán. Y si lo hiciera, pues tendría en contra a lo mejor al resto de países. Pero como está todo mal hecho y lo que hay que hacer no se hace, y las instituciones, a ver, ¿para qué queremos la ONU si la ONU no es capaz de pacificar países y territorios y contiendas, ¿no? Y es lo Para que lo que se pasa. crea. Que es para lo que fue creada, ¿no? ¿Para qué nos...? Entonces, es lo que ocurre, ¿no? Entonces, esa es una de las tesis que él mantiene, ¿no? Que está ocurriendo eso. Y luego la otra tesis que él mantiene es que, a pesar de que estos nuevos líderes
que son líderes que no tienen educación, que no tienen unas posturas democráticas, ni unas maneras democráticas, ni respetuosas, ni nada de esto, y que están utilizando las nuevas tecnologías para darse publicidad y que se vea el trabajo que están haciendo pervirtiendo la ley, o sea, rompiendo la ley para que se vea y para que cada vez tienen más adeptos. Todas estas personas que votan a los extremos o que son capaces de pelearse a gritos y decirse barbaridades unos a otros, están alentados por esta publicidad que sale en todas las redes sociales y en todo esto, que es lo que se controla desde las tecnologías. Pero nos advierte Giuliani, Dan Poli, nos advierte de que estas nuevas tecnologías va a llegar un momento en que no van a responder ni a sus creadores. No. Que probablemente ahora mismo se están utilizando, pues a ver, no sé, alguien ha dicho no, sí, lo de Obama, ¿no? Sí, Que tú lo has comentado lo de Obama, ¿no? Porque que es lo que él dice, ¿eh? claro, no, que no lo negamos y además no me parece a mí, bueno, hasta cierto punto puede ser un poco ético lo de meterse a saber qué vota la gente, porque el voto se supone que tiene que ser yo. En mi inocencia de democrática centrista, persona no extremista, ¿no? Pero lo mío ya empieza a ser una utopía. Ya Obama, que se supone que es del Partido Demócrata, ya empezó a meterse en la vida de la gente para saber qué es lo que acostumbraban a votar para incitarlos a votar eh, su partido, ¿no? Pues Giuliano Dampoli nos dice que las nuevas tecnologías, la IA, va a llegar un momento en que va a responder de una manera tecnocrática, ni siquiera va a responder a sus creadores. Y entonces, pues, nos pone ahí en el miedo de ver qué es lo que va a pasar con todos nosotros, ¿no? Y ahora te dejo la palabra, Verónica. Y nada, a mí, en realidad, yo estaba muy enfadada con todo lo que estaba pasando, con las triquiñuelas de los políticos para vendernos el no a la guerra, el sí a la guerra, el no sé cuánto, ¿no? Estaba como muy enfadada, ¿no? Porque no a la guerra. ¿Y quién quiere guerra? Y menos las que tenemos familia que son militares. ¿Quién va a querer la guerra, por Dios? Por favor, ¿quién va a querer la guerra? Yo, no a la guerra, pues claro, no a la guerra, por supuesto. No a la guerra, no al Hay paro. muchos locos, ¿eh? Que dominan a otros que no son locos y los Pero convierten. ciertas cosas ya lo sabíamos. No sé, es claro. Entonces, pues esa perversión de la crítico, de lo que llamaba Graciela, el que no es crítico, ¿no? O sea, el que es crítico y cuando le llega una información dice no a la guerra, sí a la guerra, no a la guerra. Bueno, ¿por qué decir yo no a la guerra? Sí, lógicamente todo el mundo está en contra de la guerra. No, no sé, te lo pones a pensar, ¿no? Pero la mayoría de la gente dice no a la guerra, no a la guerra, no. Y se pone hechos unos histéricos como si de verdad existiera una gente que sí la quiere, vamos. Entonces, al final, ¿qué es lo que me ha hecho a Sí, mí? hay gente que la quiere. Bueno, habrá gente que la quiere, bueno, no lo Pues sé. resulta económicamente muy fácil. Yo no me Vale, vale. Bueno, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho a mí esto? Y la industria de la Creo que me ha quitado la poca inocencia que tenía ya. La poca inocencia, porque lo que me ha hecho pensar es que yo no tengo poder para hacer nada. Y he dejado, después de terminar la segunda vez de leer esto, solo leo un periódico al día y solo escucho unas noticias al día. Porque me voy a volver loca perdida, siguiendo las noticias, escuchando a unos y a otros, yo metida con todas mis emociones ahí en la guerra, en el paso en Hormuz, en el otro que dice que ahora va a intervenir en Cuba, el Bukele vestido con un poncho, yo qué sé, y digo, bueno, ¿y yo? Pero si yo soy una pobre mujer que vivo aquí en Madrid y que está con su suegro, a ver, ¿yo qué poder tengo? Yo no tengo ningún poder. Puedo estar. Eso es que lo que te dice
Ahí tienes tu poder, porque tú estás, hay una película bastante antigua, me parece que es de 2013, que se llama Her, y va sobre el tema de la inteligencia artificial. chica. Sí. Bueno, es que Luego de Sonia va, es que te ha pillado la palabra. perdona, Venga, hay una dale, dale. inteligencia Ya he artificial. acabado ya, ¿eh? Sí. Además, el otro día encontré una noticia, justo me llegó una noticia que decía que un señor se había suicidado porque se había enamorado del sistema operativo. Y entonces, ¿De qué? claro, es que es un sistema operativo, es lo que Ah, pasa. pero eso fue con la película, ¿no? La película, La claro, película, es que eso está claro. pasando en realidad. Ya, ya. Un amigo decía, bueno, un tonto menos. Los tontos. Y además atacaba porque, hombre, es cierto, pues aquí lo que está diciendo es que la inteligencia artificial está descontrolada por los intereses, entre otras cosas, de los socialdemócratas, que es lo único así que a mí más o menos me ha gustado. Porque nos hemos excedido haciendo leyes tontas y estúpidas, poco pragmáticas para minorías y por estupideces, y entonces al final no hemos resuelto los problemas. ¿Qué va a llegar? Claro, ¿quién se va a hacer con el poder si vamos a los políticos? Se va a hacer con los poder, en el poder el que resuelve los problemas, evidentemente, ¿eh? El que resuelve los problemas del ciudadano. Pero luego, claro, tenemos aquí que Aunque son sea los- metiendo en la cárcel a todos los que tengan un tatuaje. como, Sí. como Bukele. Madre mía. Vamos a ver, es que yo de eso te puedo hablar porque yo he vivido ¿En El Salvador? en El Salvador cuando se hizo el desarme de la guerrilla y yo he visto cómo se trabajaba en la ONU. O sea, esto que me cuenta a mí es que no me está contando nada nuevo. Es que la ONU es una porquería, pero desde el primer día que se inventó. Sí, no sirve para nada. O sea, yo jamás colaboro con nada con la ONU. Es que lo he visto. Es que lo he visto, los he visto en vivo y en directo en aquella situación. Entonces, comparar algo que les contrario no son comparables, son distintos. Pero bueno, vamos, ¿por qué no está incontrolada la inteligencia artificial? Pues en primer lugar por los socialdemócratas, porque es que no han querido regularla. Y entonces ahora, por ejemplo, tenemos lo que ha pasado ¿cómo se llama? Esta empresa Anthropic, que es la que más se está desarrollando en todo este tema, que se ha enfrentado contra. Porque claro, una inteligencia artificial, que es lo que te dice la película esa, no es que no solamente no tenga sentimientos, es que no tiene moral. Es que no tiene moral, es que no tiene- y además, claro, es lo que dice la conclusión que llega, que me parece bien, pero claro, ¿eso qué te hace? Es lo único que dijo, digo, bueno, vamos a ver si todo esto ya que ha dicho ya lo sabemos. ¿Cómo paras esto? Lo que tienes que hacer es no alimentar a la inteligencia artificial. Y el otro día en una radio, pero con el entrevistador no era nada hábil, a cuenta de lo del odio, de los sistemas operativos, del odio, de que no sé quién nos va a decir a nosotros lo que es odio y lo que no es que ya es un momento, es que estamos en una época orwelliana, es en 1984. Entonces, un señor que era de una universidad y dijo, si el algoritmo se puede colapsar depende de la información que le metas. Y ahí me quedó ¿qué es lo que me ha llevado a mí? Que dice que no nos dejemos, pues que me ha llevado a investigar por mi cuenta. Y digo, bueno, voy a aprender unas cuantas cosas. Y me he encontrado, además, un escrito de la Iglesia que salió el 4 de marzo que se llama Quo Vadis Humanitas. Y es que porque estos señores, serás católico, no serás católico, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, pero sesudos son un rato. Y te lo desmenuzan perfectamente, lo que es el poshumanismo y el transhumanismo. Y en todo esto está metida la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque claro, te encuentras, aquí te da una serie de tecnócratas, esto es la tecnología, que luego cada político le usa como le da la gana. Estos, por ejemplo, de Anthropic se han enfrentado a Trump y además que es una empresa americana porque no estaban dispuestos a meter todos los datos que quería meter el Pentágono, porque es gente que tiene moralidad, pero hay otros que no la tienen. O sea, tú miras, te metes y miras en la lista de las empresas que se dedican a esto y no la tienen. Pues entonces, cuanto más alimentemos, y está hecho además de una forma seductora, porque yo uso la inteligencia artificial y muchas veces me parto de risa y entonces le digo, oye, tal, oye, pues tú no lo ves así, digo, pues no, pues, y entonces tratas de sonsacarte. Y digo, mira, no te lo voy a decir, que te lo digan los que te han programado, pues vas a saber tanto como yo. Entonces se ríe, no sé qué, cositas de esas, pero le haces la misma pregunta porque está en pañales ahora mismo. Ahora mismo está en pañales, tú le haces la misma pregunta de dos maneras diferentes, que es la misma, y tiene la misma respuesta, y te contesta dos cosas totalmente distintas. Entonces, claro. Yo creo que lo único que, sí, para el que no sepa todas estas cosas, pues a lo mejor es bueno que se ponga a investigar para decir, ¿cómo puedo hacer yo para que yo rápidamente a mis nietos, cuando leí lo de Quo Vadis Humanitas, digo,
Mira, que a ti te gusta, afortunadamente los míos son bastante listos, pero claro, son muy manipulables. Oye, Guille, por favor, que no te registres en la inteligencia artificial, ni se te ocurre registrarte, ¿eh? Y aprende a pensar, porque a veces se quejan, ¿no? Los niños, no, es que Gramma, ¿para qué estoy estudiando sintaxis y no me hace falta no sé qué? Digo, te están enseñando a descomponer, ¿para qué estoy estudiando lingüística? Te están enseñando a descomponer, te están enseñando a pensar. Y digo, aprende a pensar, porque si no, alguien pensará por ti. Y es lo que digo, cuando vamos a los... Y además, cada vez es mayor. Yo tengo varias tertulias, y entonces vas a las tertulias, nadie quiere leer un libro de pensamiento. Todos quieren leer libros cortitos, que se lo den todo mascado, todo hecho. Digo, oye, pues chica, a veces tienes con el móvil y te pones ahí todo el rato con el móvil, ves esto y lo otro. A la hora, sacarle a la gente. Y no estoy hablando de gente, estoy hablando de gente sesuda, con carreras, con formación, con tal. O sea, y hacer que la gente piense y que mueva las neuronas, eso es cada día más difícil. Entonces, Verónica, toma la perdona, palabra. que te he tomado la palabra. Espérate para mover eso, hija, perdona. Mientras yo leía el libro, se me venía siempre a la memoria Un Mundo Feliz. ¿Ah? Un Mundo Feliz Las plantea distopías. qué pasaría, siempre con, ¿cómo se dice? ¿Qué pasaría si el mundo cayera en manos de los tecnócratas? Y este señor plantea lo mismo. ¿Qué pasaría si nos empieza a manejar IA? Eso lo quería tirar nomás, por si le... Yo de todos modos. Espera, le toca quiero le toca a hacer Malena. otro cuento. La IA la alimentamos nosotros cada rato. Cuando nosotros decimos, me quiero comprar anteojos y lo escucha el celular lo que alimenta es la IA. Mi hija, también ingeniero, hace 10 años atrás, su taller de título, en Chile se hace un trabajo de investigación, consistió en Yo también. hacer un motor para averiguar quiénes estaban en condiciones de no pagar impuestos el próximo año. El Servicio de Impuestos Internos chileno es muy bueno y muy eficiente. Tú lo debes haber visto. Sí. Entonces, ese le Doy fe. pagó a la universidad para que mi hija hiciera este motor que lo usan hasta el día de hoy para prever quién no iba a pagar impuestos. Lo que hizo Barack Obama fue todos aquellos que estaban dudosos de votar por él, les hizo llegar un mensaje con sus condiciones. No hizo nada no te voy a manejar el pensamiento ni se lo voy a mandar a todos los Ni eso me parece una trabaja intromisión en en este el... momento. ¿Quién custodiaba los datos? Porque El Google. Mi hija trabaja en este momento ¿Cómo en vas Big a ver a alguien que vas a votar y tú? en Big Data. Y Big Data en las empresas que ha trabajado primero trabajó en las navieras. Entonces, porque así de fino es, quienes que tengan el pelo castaño claro, con los ojos café, que miden entre 1,50 m y 1,85 m, estoy describiendo físico, que les guste no sé qué, están en condiciones de comprar un pasaje en esta naviera. Sí. Y te estoy hablando de 5 años atrás. O sea, nos tienen entero. Si te lo da o no te lo da, es un problema tuyo, como tú le preguntes a ella. Pero ya no es más que un cúmulo de información que almacena y que en base a lo que tú has interactuado con la IA, te filtra y te ofrece. Entonces, no sacamos nada con oponernos, porque nosotros hablando, ese celular me está escuchando. Sí, Ya me está escuchando y ya me está metiendo información ahí. Bueno, tú dices lo mismo que, o sea, has llegado a la misma conclusión que yo, que te das por vencida porque no, Y o somos sea, una te da hormiguita. por vencida. Y lo dice Ah, en el último a ver, capítulo. yo cuando me trata de rindo. modificar Waze. Sí, es Y se fantástico. da Ese es el único capítulo que me resultó interesante. ¿Por qué? Porque Porque Encantado de dice, ese ¿cuál? capítulo. Por eso te dije termino. Cuando trata de modificar. Cuando trata de modificar el Waze y además detrás del sistema operativo no hay nadie. No hay Él se pone en nadie. contacto con... Es que no hay nadie. Y no hay Es que además nadie. eso sí, está intentando todo el rato, además sí lo vemos. Lo vemos cuando haces una llamada telefónica. Claro. Es que te tienen 3 horas, te sueltan un rollo, te saltan una serie de preguntas. Bueno, tú eso lo tienes que saber mucho Sí, mejor que sí. yo. Es el tema, ¿cómo les llaman? Los agentes... Ay, mi yerno, que es el opuesto a mi hija, es que contrata en Google, en eso, las calugas que le llaman de publicidad. Entonces dice, por ejemplo, esta semana queremos hacer publicidad para que todas las señoras mayores de 60 años del mundo, estoy inventando, compren hot dogs.
y compra eso para Google. O sea, no hay gente detrás, no hay... Ya eso lo hace solo el algoritmo. Sí. Los motores. Los motores, los algoritmos son Sean motores. motores. Esto lo que yo Muchas leí veces era no es más fácil. agentes, no sé qué, que debe ser exactamente lo mismo. Debe ser exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, esos chats de ayuda que te ponen, eso es una máquina. Cuando tú entras a algún sitio, las máquinas que te contestan por teléfono, te Sí, dicen sí, eso. los contestadores. Entonces, tú a eso le vas metiendo, se vas metiendo información, llega un momento que creas sus propias conexiones. Es que no saben cómo funciona. Pues como la cabeza. Claro, Igual, entonces se igual. pueden guardar esta información. O sea, el tema está, que es lo que dice él, al final, no lo alimentes. Pero es que pero no funciona como la cabeza, porque No. funciona por bits. O encendido o apagado, encendido o apagado. Entonces, nunca verá algo como tú lo puedes ver, como el ser humano lo puede ver, que es gris. Por Bueno, eso claro. las decisiones que toma, tú puedes... Sí, pero me tú- refiero a las ante, conexiones. ante, Me refiero a las ante, conexiones. sí, No, sí, claro, sí, ya, por como ejemplo, siempre te va a dar una respuesta, aunque no sea una respuesta humanitaria, por ejemplo, sino Sí. que es una respuesta que es la más práctica posible, No lo ha pero llenado lo no tiene en suficiente cuenta información. al ser humano, ¿no? Cristina, te toca, hija. Ya casi me olvidé lo que iba a decir. Ay, pobrecita. No, volviendo a lo que tú decías, unas pequeñas correcciones, si se pueden llamar correcciones, o por lo menos yo no estoy de acuerdo. Cuando tú dijiste que la culpa de todo la tenía la ONU por no haber intervenido en Irán con respecto a las represiones que hubo durante el mes de enero, eso no puede intervenir la ONU. Habría que leer Entonces bien no la nos carta. sirve, Cristina. Bueno, déjame terminar. Vale, te dejo terminar. Yo creo que, claro, porque si nosotros decimos la ONU no sirve, estamos en contra del multilateralismo. Estamos muy con el discurso trampiano, populista que se ha llamado, etcétera, porque hay un fuerte ataque a todas las instituciones multilaterales y creo que es bastante injusto. Con todas las deficiencias y el gran aparato burocrático que significa las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas a través de sus instituciones o a través de sus ramas, como puede ser desde la UNESCO, de la cual por supuesto Trump se retiró, o la Organización Mundial de la Salud, que tanto hizo durante el tema de la pandemia. Eso es las Naciones Unidas y no nos tenemos que olvidar. O sea, no podemos generalizar y decir las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido una espléndida idea, una espléndida idea. ¿Cómo fue construida? Hay sí errores, como por ejemplo el caso del Consejo de Seguridad y el veto que tienen 5 países. ¿Dónde pesa más que veto hay ahora? Pues el de Rusia y el de Estados Unidos y el de China. Esto es claro como el agua. Pero no podemos despreciar esta institución que sí está en decadencia Pero y que muy Cristina, posiblemente va a desaparecer, porque tampoco le interesa, digamos, a los grandes depredadores. claro, Porque es que eso es. acá está, pero no les va a interesar a ellos. Pero no es que a mí sí que me interesan las Naciones Unidas. Las misiones de paz también han sido muy importantes. Naciones Unidas ha tenido secretarios generales espléndidos, desde Dag Hammarskjöld. Hay que leer un poquito la historia. Y la historia de Irán, además, es muy, muy complicada. Yo tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos con quien posiblemente fue el mejor especialista sobre Irán, que fue, ya él falleció, que se llamaba Richard Cottam, que escribió un libro, Nacionalismo en Irán, que para mí es uno de los grandes libros escritos por algún profesor mío, cuando él hablaba de la intervención de los Estados Unidos y de la CIA en la caída de Mossadegh. O sea, el tema de Irán es muy complejo. No vamos a hablar acá ahora de Irán, porque sería empezar a hablar de otro tema. Solo quiero decir que no es que las Naciones Unidas no intervino en Irán, no. En Irán ha intervenido primero Inglaterra, que era la dueña del petróleo en Irán. Se puso a Pahlavi, que Pahlavi es la dinastía, es una creación absolutamente artificial. En el año 53 se destituye a Mossadegh. Hay que leer un poquito de historia, hay que tener los hechos. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? La CIA interviene, cae Mossadegh, se empodera a la familia Pahlavi y ahí Estados Unidos controla el petróleo. Entonces, ahora decir que la ONU tendría que intervenir, no
no, nada que ver, Ana. Léete bien la historia de Irán y pregúntale a tus amigas iraníes cómo fue la caída de Mossadegh. Ahí vamos a aprender un poquito más de la historia y defendamos las O instituciones sea, para que se te mejoren. estoy oyendo, Cristina, y parece que me estás dando como una lección. No, eh, no es una lección, es y yo no simplemente estoy son y no son estoy mis en contra reflexiones. tuya, pero No, si yo estoy de acuerdo contigo. pero no puedes decir que Irán, que la ONU tendría que haber intervenido en Sí, Irán, porque a eso ver. es desconocer cómo funcionan las instituciones Pues, a internacionales. ver, Cristina, lo que te digo es, de la ONU, todas, desde Afganistán, El Salvador, Mostar, las conozco todas, las misiones humanitarias, las misiones de las personas bueno, en el Líbano. lo que te quiero decir es que estoy de acuerdo contigo. Yo soy una persona, yo creo me gustaría creer, yo deseo un mundo de paz donde haya una institución que modere entre los países, entre la gente, entre los gobernantes que Pero matan si a le sus... quitas si les quitas tú misma el poder a esas instituciones, Ana, Bien, pasa. es que lo que ¿Cómo? nos está Perdón. diciendo Dainpoli es que estamos en otra película, Totalmente. Por eso, que no por es lo eso que yo yo me desee, referí por eso te digo que he que dejado estamos hablando de los que he grados, dejado ya de leer tanto. No, no, pero tal vez hay tengo que reconocer que aquí ahora vale la fuerza. totalmente, Vale la fuerza y el totalmente, relato. Y totalmente de acuerdo. el cómo quedarse con el relato, el cómo Pero para no comprarte el relato, Ana, tenemos que tener información. pero bueno, es que tú sospechas que yo esa información no la tengo. Es que No tú estoy estás hablando en hablando general. de esa parte de la historia. Y yo te estoy hablando de lo que está ocurriendo ahora, con desde hace muchos años. Y sobre todo que empezó el conflicto gordo, que estaban matando a miles de personas a diario. Entonces, ¿para qué tenemos unas Naciones Unidas si no puede intervenir? Que, que a mí me gustaría que las Naciones Unidas tuvieran mucho poder y pudieran mediar entre... Pero no, me encantaría, te pero lo prometo, pero no es pero así. Naciones Unidas no puede intervenir en los conflictos internos. No. Sí, este es el puede. punto. No puede, Bueno, no, este es yo el estoy de punto. acuerdo con No que puede, no es puede, otra. porque lo tiene prohibido. No se Porque si puede. no, nació. Está haciendo Trump. Trump- Conflicto interno, meterse en un Claro, es que si Naciones Unidas no puede mediar ahí y no puede hacer nada para que esos dirigentes dejen de asesinar mujeres, porque mujeres y muchachos y Pero homosexuales, es así. si no puede hacer nada, no nos vale en esta Es que época. claro, es que Espera, es que espera, no, vamos a ver. Ana, disculpa. O no les vale a los depredadores. Ana, No les vale. Ana, disculpa, Sí. disculpa. Es que también entonces Naciones Unidas tendría que intervenir en Arabia Saudita, Pues con claro. Bin Salman, tendría que intervenir en todos los países árabes. Sí. A Naciones Pero- Unidas no hizo Y ninguna todos esos América grupos de Latina feministas que nos dan todos lecciones los aquí, años que esas hubo. lecciones, porque no luchan contra los derechos de las mujeres de esos países, que esas mujeres sí que están las pobres, que eso da pena, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a ir vestidas como quieran. No puede intervenir Naciones Unidas en Afganistán. Pero si no puede intervenir, entonces el ciudadano que Imagínate está la gente que hace mi marido, o sea, compañeros de él que han estado allí y se han partido el cobre. Es que Claro. es que mi marido me llamaba, estaba todo el día cogiendo cadáveres de uno y de otro. Y ahora para retirarnos, como nos hemos retirado. Es que la primera vez que vi funcionar y de Afganistán, por ejemplo. Afganistán, por ejemplo, vi Claro. funcionar Naciones Unidas Claro. fue en El Salvador. Y porque había ahí un grupo de militares que se lo tomaron tremendo, porque los militares españoles se os han ido arreglando por muchos sitios. Pero Y con una vamos, mano izquierda, no veas, bueno, con sí, todo el sí, sí, mundo. bueno, es que eso lo he vivido, porque si yo Mm. estaba allí, es que estaba allí. O en otras misiones a lo mejor no he estado. Pero bueno, pero lo vivo indirectamente porque él ha estado. Entonces, pues Naciones Unidas ha tenido, yo estoy más de acuerdo con, no, efectivamente no puede intervenir en conflictos internos, pero resulta que con
el Consejo de Seguridad de 5 que votan y por los intereses y las presiones. Claro, al Ese final- es el punto débil de las Naciones claro, pero Unidas. al final que Sí, resulta es que el punto de es, Es el Consejo de Seguridad cómo funciona. es inoperante. A lo mejor puede que la UNESCO sí, que la UNESCO sí, a mí sí me gusta, y La puede OMS que la Organización de la Salud, que tampoco lo hizo todo tan bien, No, con lo del COVID, no. pero es La que las corrupción que se Naciones movió están en alrededor de manos eso. atadas y son mucha gente y mucho. Y Corrupción bueno, que es que eso lo he visto yo, es que lo he visto en vivo y en directo. Y cómo funcionaba. Que yo decía, madre mía, pues están las Naciones Unidas. Sí, toda esta Ahora gente. vamos. ¿Dónde pensáis vosotros que vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a muy mal sitio. Hasta donde como nos lleve. dejemos, Por- como nos yo dejemos, no puedo tirar de ninguna cuerda. Estamos pensando, ¿dónde vamos? a muy mal sitio. Miren, chicas, yo pienso A ver, que Cristina. cuando, ayer lo hablaba con Ana, cuando fue la revolución industrial, Sí. pongámonos en el año 1780, 90, ¿cómo se sentiría la gente? Acostumbrados a tener que golpear con el yunque, pelear, tener ahí, ¿cómo se sentiría? La ¿Cuál es la renovación que se produce en el pensamiento a partir de ahí? El uso de la mecánica, lo que aparece como grandes industrias, Sí, la Claro. ingeniería social que se dio después, el a raíz de cambio eso. de la ingeniería Claro. social, el cambio en el pensamiento también. Cómo de repente Pues eso empieza a ocurrió. cambiar el mundo a partir de ahí. Entonces, mi planteo es este. Ahora hablamos de IA, pero ya tenemos hace un montón de años. Sí. No es de que hace 3 años este señor desarrolló esta plataforma y esta otra, porque cuidadito, las plataformas actuales son plataformas que producen dinero. Ese es el punto. El problema no es la tecnología. El No. problema es quién está ganando por encima. Vale, ¿quién gana? Eso, Los Warren Buffett. Eso. Pero No, entonces, ¿quién? son los que vienen Espera, ganando. Cristina, que No. Más que Warren Buffett es Zuckerberg y Elon Musk y el otro, y Jeff Bezos. Bien, Están en toda la cosa global. vale. Pero son los que tienen, los que vienen ganando Hay 10 empresas en total. Y el otro, el dinero, Ellis. los dólares y los euros. También que, pues, tomando la revolución industrial, bueno, los ingleses, o sea, ¿quién ganó Miden la Marx. revolución Los ingleses. Los ingleses y el colonialismo inglés. el colonialismo inglés? O sea, pues, Exactamente. la Entonces, Además, viene bien del colonialismo. claro, pero entonces, fuimos lo que pasa que ahora estamos tan repletos de información, tan repletos de datos, Que no tan nos creemos nada. que Creo no que la mitad es mentira podemos también. creer en nada. Exacto. ¿Cuál es Yo no el me creo objetivo? nada ya. ¿cuál es el objetivo? El caos. Aquí el objetivo es el caos. Claro. ¿Por qué el caos? Porque eso permite a que los Milei o los Sánchez o los Trump o O los que chinos. sean, o los chinos Sí, hagan lo que puedan quieran. hacer lo que quieran con el dinero. Y nosotros Eso- estamos como las ranas en la olla, Exactamente. esperando que suban los grados y suben los grados hasta que ya, no sé, a lo mejor un día nos morimos como la... Pero ese sí lo dejamos. Si Perdón, tú dejas perdón, de no. pensar, Puedo lo terminar. dejamos. Espérate, que Deja termina. Cosas. Uy, este libro ha dado un mejor debate que lectura. Es buenísimo. Es cierto que el libro da para debatir. Sí, Entonces yo digo, Buenísimo. hace 8 o 10 años estaba yo en Buenos Aires antes de unas elecciones, atiendo el teléfono en casa de mi mamá y dicen, buenas tardes, ¿verdad que ahí vive un jubilado? Y le digo, ¿usted quién es? Porque estamos haciendo campaña política para tal cosa y yo quisiera hablar con él. O sea, hace 10 años ya llamaban a mi mamá de tal partido y le decían lo que querían, lo que quería escuchar mi mamá. Le decían lo que quería escuchar, pero también mandaban papelitos con lo que mi mamá necesitaba saber. Y mi mamá vive en un edificio de 10 plantas con 20 apartamentos, pero el de ella no era igual al del vecino, que es joven. Entonces, estoy hablando 10 años atrás.
Entonces, claro que la información ya se sabía. Claro que cuando tú centras una búsqueda en Google, Google no es solo para ti, es para el mundo. Entonces pongo una búsqueda que dice zapatos marrones y durante 3 semanas me aparecen banners de Tal cual. zapatos Sí, marrones. sí. Pero hablo y digo, quiero viajar a Buenos Aires y mañana enciendo el ordenador y me aparecen 200 empresas que me lo ofrecen. Pero no de ahora, todo eso es inteligencia artificial, que hace 25 años no existía. Y Pero comentando fallado. algo que tú dijiste, no, esto, porque creo que tú mencionaste esto de que Trump no había leído un libro en su vida. Sí, Yo recuerdo cuando asumió Reagan, Reagan. que Artista. el presidente de Argentina fue, no me acuerdo ni quién era, y le dice, yo tengo muchas ganas de ir a Río de Janeiro, porque la capital de Argentina era Río de Tenía Janeiro. que ser Alfonsín durante la presidencia de Reagan Reagan. fue, Creo que era Alfonsín. Creo que el presidente argentino era Era en la Alfonsín, en que la le época de dijo, Reagan. tengo muchas ganas de visitarte en Río de Janeiro. Entonces, a mí no me llama la atención porque para llegar a puestos de tanto poder no tienes tiempo de leer. Lo que tienes que tener es un muy buen grupo de asesores y una capacidad de machacarlos y liderar diciendo o te callas o te vas, que lo vemos todos los días en todos los políticos del mundo. No. Por eso me había llamado tanto la atención. Lo dice el eso de- libro, que no leen Sí. las notas que le dan los No, asesores. que le dan los No, asesores. Dice lo que le da la gana. pero que lo que pasa que es No sea tan así. un mitómano compulsivo. Lo que pasa es que me quedé pensando con esa frase en que el tipo utiliza la información verbal para no dejar huella y darse vuelta y volteretas Es lo que hace de siempre, la dice derecha, una cosa y perdón, luego del revés al derecho, pero no usar Dice una cosa y luego cambia y luego da una Pero cosa. deja para huella, eso, pero deja la famosa huella digital, deja la huella. deja la Porque huella. deja la huella porque todo Pero lo que sabe lo que hace hace con tanta 15 días. vehemencia que Sí. deja la huella. Deja, porque Claro. además ahora está todo registrado, Todo, en realidad, está todo, todo la registrado. parte verbal Hasta el decir que pero no está como yo digo, creo que ese hombre lo que pasa es que no le da tiempo a leer todo lo que. Entonces le va. A ver, cuéntame esto. Tendrá a lo mejor una facilidad más oral que escrita, Yo ¿no? quiero saber quién escribe en X por él. Porque en X. sí, claro, él tiene Yo un tengo- equipo, él tiene un equipo, él Sí, pero Hombre, es que lo ¿Te que- acuerdas cuando se equivocó? Alguien se equivocó y puso un mensaje que después tuvieron que borrarlo, ¿sabes? Sí, hace poco, hace 12 meses. Pero él tiene todo un equipo, esto es un equipo enorme que tiene ahí a su alrededor. Pero qué Es porque magnífico. cada media hora, cada 10 minutos, un tweet. Y ahí a cualquier hora del día, de la noche. ¿Cómo se hace para poner tantos tweets? Porque todos los Pues ponen. yo lo que creo es que ya la mayoría de la gente no lee ni los tweets ni nada. Es imposible leer tantas cosas. Una apreciación con respecto a lo que habéis dicho de la revolución industrial. Ella. Es verdad que la revolución industrial les debió dejar muy descolocados a todo el mundo, ¿no? Pero aportó ayuda. O sea, hubo problemas de paro, como va a haber ahora, que va a haber, Que va a haber. ¿verdad? Prepararos. Pero hay una cosa, yo creo que eso no afectaba a la manera de pensar. Sí que Sí, afectaba. Sí, No, hombre, un déjame cambio terminar. sociológico No increíble. dejaba, sí, pero quiero decir, pero no te afectaba a que tú tuvieras una idea crítica sobre lo que estaba pasando. Mientras que la inteligencia artificial, ojito que nos está llenando a todos. A todo el que no pone en tela de juicio lo que me está A diciendo. ver, cuando la- sucede un Correcto, hecho, ahí está. no, Ese es el tema, los tener esa resultados. mirada crítica. Eso Es lo que yo Entonces, Es la volviendo mirada a eso, crítica frente a los en hechos. este país no tenemos costumbre desde niños pequeños a hablar, a dialogar, a hacer debates en los colegios, a hablar sobre cualquier tema en las familias. No se ha hablado de política, no se habla de eso. Y eso es fundamental. Sí, señor. Por ahí se empieza. Sí, Es que señor. la Por educación, la familia. el tema del espíritu crítico es un tema de educación, de Entonces, educar a ahí, los niños. ahí es donde tenemos que, no sé si podemos o no podemos, pero ahí es donde hay que incidir. Esto es lo De que, cualquier manera. es lo que hablaba la ex mujer de Bill Gates.
en los pequeños grupos, Empezando por la familia. claro, Nosotros ya por la nuestros hijos, pequeña no, familia, la pero comunidad. nuestros nietos son los hijos. A mí eso es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa son los nietos, porque los hijos ya los vemos más o menos, pero estos niños nuestros que tienen 11 años, 12 años, 14 años, Y 15, yo tengo una de bueno, es decir, que son jóvenes, que tendrían que tener un espíritu crítico, que tendrían que tener Pero no conocimiento. hay espíritu crítico. Eso es lo que a mí me No hay Entonces, espíritu crítico. la educación, la enseñanza, A mí es lo que en más los me preocupa. colegios, yo me he dedicado a la enseñanza durante 13 años. La educación en los colegios y en los institutos, o sea, olvídate ya de contenidos, que los contenidos hay que buscarlos. Hay que coger el contenido y decir, oye, vamos a ver este contenido, a ver qué es verdad, qué es mentira. Y trabajar sobre esa crítica y sobre esa conciencia de lo que te entra y de lo que vale y lo que no vale. Yo creo que es una tarea primordial, pero claro, si creas elementos en la sociedad que piensan, que critican y que no aceptan determinadas cosas, estos depredadores, a ver a quién van a manejar. Ujú. Pero sí, porque se dio recién, porque Ana Eugenia y yo tenemos siempre muy buen diálogo y nos entendemos, creo yo, muy bien. hombre. Realmente. Sin embargo, hubo un momento que hubo como una especie de... porque ella decía algo de no a la guerra, eso de no a la guerra, sí a la guerra, no a la guerra. Y yo dije, bueno, yo creo que no a la guerra. Y seguimos en esto, como enganchadas en esto, cada una, sin pensar, bueno, a ver, ¿por qué tú dices no sí a la guerra? ¿Por qué tú dices no a la guerra? ¿O por qué no analizamos entre las dos qué significa este no a la guerra o este sí a la guerra? Pero no lo hicimos, ¿entiendes? Fuimos como una especie de pequeño modelo de lo que en realidad no hay que hacer. Ninguna de las dos lo hizo. Creo que ahí me pareció... En realidad... Porque entonces las dos estuvimos como así, era esta cosa visceral y cada una siguiendo una cosa y no llegas a ninguna conclusión, ni puedes razonar, ni puedes aprender. Es la actitud que en general tenemos a nivel personal y a nivel de sociedad. El defender lo que te sale del estómago, lo afectivo, lo que tú sientes. Sí, y sigues al comentarista que ratifica tus ideas. tal cual. Y al otro le pones, ojo, hay que sentarse, vamos a ver, porque a lo mejor tú Sí. radicalmente estás diciendo cosas opuestas a lo que yo pienso, pero a lo mejor me puedes aportar y a lo mejor podemos Pero, llegar a un entendimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a ver, entiendo lo que te quise ¿aquí hay decir. alguien que esté a favor de la guerra? No, en absoluto. Es que Estábamos hablando de esta guerra, ¿no? sí, estamos hablando de esta guerra. Te dirán, O de esta guerra o de cualquier guerra. No, yo no estoy a favor de la estás guerra. hablando, no, porque Fernando, me quiero decir, Estoy a favor de que los organismos que tenemos, que son los que se tienen que encargar de la paz, funcionen. No, si no funcionan, ¿qué pasa? estamos como estamos. Claro, estamos como todos. Efectivamente, viene un tío colorado con el pelo naranja, Ujú, que está charado como unas maracas de machín, ujú. y manda a bombardear a gente que ahora mismo tienen el estrecho de Hormuz bloqueado y que los militares españoles dicen, y yo que gente que sabe que esto a ver cuándo lo vamos a desbloquear. Hombre, ojalá no. Es que no terminan Esto no es una cosa de 5 minutos, ¿eh? Esto va para largo. Esto es un problemón de 2000 pares de narices. Claro que sí. Y claro, cuando las cosas no se hacen bien y no se arreglan bien, pues nos quedamos en manos de los depredadores, y los depredadores a lo mejor no son los más inteligentes del país, son los que depredan mejor. Así que yo creo que en realidad estamos muy de acuerdo. Claro, porque Pero lo mejor de todo esto es que van a seguir haciendo más dinero. Porque como no vamos a movernos mucho ni gastar demasiado, más tiempo en casa, ellos van a seguir generando más dinero a través de la inteligencia artificial. Ellos van a seguir acumulando información. Y en la medida que acumulen información, acumulan inteligencia. Y pueden llegar a manejar los valores. Yo sí creo que estos depredadores, hay muchas cosas que tienen proyectadas, y otros que no. es la pura casualidad. Que es de gente irascible, iracunda, de gente que reacciona rápida sin pensar en lo que va a ocurrir.
y que nos están metiendo en problemas graves. Y lo que está claro que yo me he quedado, pero es que yo no puedo hacer nada, o sea, directamente rezar. Oye, Pero tú eres una sabes que yo hormiguita en pienso estos lo viñedos. contrario. Claro, rezar. Yo pienso lo contrario. Si decimos no puedo hacer nada, me convierto en una hormiga que sigue a la hormiga reina. Claro. Y yo me niego a hacer eso. No, yo lo que pasa es que me Yo retiro creo de la que hay que contienda y juntarse. me voy a mi casa a leer los libros que me gustan y ya está. No, yo Y no creo que hay que intervengo. juntarse, así como estamos nosotras. Sí. Y luego vosotros con vuestras familias y con vuestros amigos. Yo también. ¿Hasta dónde podemos llegar a ampliar las ideas? Porque una vez que uno echa a andar un pensamiento, se logran grupos que van. Fuerza. Cuesta, Cuesta. te digo yo que cuesta. Claro que cuesta, o tú te piensas que el soplar y hacer botellas, no, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Quedarte en casa significa alimentar la IA con tu sufrimiento, que tampoco le sirve. Pero es que yo todavía, a ver, ahora mismo estoy todavía en la hora de los depredadores. Lo de la IA me quedan todavía 10 minutos para llegar. Y yo en la hora de los depredadores no me veo capacitada para intervenir en ninguno de los casos. Pero Ana, cuando habla de los depredadores, sobre todo lo que yo entendí, él se está hablando más que de un Trump, un Putin, etcétera. Está hablando de esto, lo que yo decía muy al principio, de estos que están en realidad por encima, que puede ser Claro. Mark Zuckerberg, Claro. puede ser un Elon Musk, a esos nos estamos refiriendo. Esos son más. Y estos están en el tema de la inteligencia artificial. Todo, absolutamente. No, yo discrepo A ver, contigo. Yo dime. pienso, perdona, No. yo pienso que Elon Musk, que esos señores son dueños de la tecnología y Sí, la dirigen un poco. Es todo lo que pueden hacer. Los pero son los depredadores dueños. son los que utilizando la tecnología nos comen. Pero ¿quiénes Los serían? políticos. No, Los si te no, fijas, lo entendí. Yo creo que es al revés. No, Si al te revés. fijas, Yo creo que es te al da revés. varias clases de tecnócratas. Sí. Tecnócratas con moralidad, tecnócratas sin moralidad. Mm. Ahí está el problema. Y eso es por falta de control, porque tantas normas que hemos hecho no hemos hecho la norma que teníamos que hacer para controlar la moralidad de la inteligencia Tienes toda la artificial. razón. Tienes toda la razón. En realidad, los grandes empresarios dueños de todas esas plataformas y todo esto, esta gente, ¿qué es lo que quieren? Ganar dinero. No, el poder. No, poder, El el poder más. ¿Tú crees que el poder? Sobre todo dinero. El Sobre poder, todo dinero. El poder es el poder da dinero. Yo creo que el da poder todo. es el poder. dinero, yo creo que las dos cosas. Que Sí. primero es la rentabilidad, cómo hacer para en cualquier decisión que toman, lo buscan en función de la rentabilidad. De lo que ¿Y le va- tienen alguna idea que no sea que todo le vaya muy bien a todos los ciudadanos y gastemos mucho dinero? Ya no es parte de... Yo después yo A ver, sobra para mí. Verá. Porque yo desde el punto de vista de un empresario, o sea, aunque los empresarios entre ciertos sectores tienen muy mala prensa, los empresarios que yo conozco, que son buenos empresarios, quieren que a la gente le vaya todo muy bien para no ver miseria alrededor de ellos y para que sean buenos clientes, porque esta gente... Para Claro, seguir en el mercado de entonces ellos. lo que yo me pregunto, Estos empresarios, estos que llamamos Sí. empresarios, no están en relación con el empleado. Son empresarios. sí, bueno, claro, como lo del alcalde del pueblito de París. ¿Sabes qué sería interesante? ¿Qué? Ver todas estas figuras, a ver dónde tienen colocadas sus acciones, en qué empresas tienen. Y veremos que muchos de ellos tienen el dominio de todas las farmacéuticas. De eso es Y un ahí, tema. cuando se les plantee, oye, que aquí somos muchos, venga, vamos a soltar un bicho que se nos mueren unos cuantos con el que podamos vivir bien. Y luego te vas a enterar. Así, Luego te vas a enterar que fabrican drones y todo eso para... es que hay que ver, están metidos en empresas farmacéuticas, en empresas de armamento, en un montón de cosas. Esa es la clave de decir, vamos a ver, ¿estos a qué se dedican? Entonces te darás cuenta cuál es esa intención que tienen.
No podemos hacer nada. Pues mira, hay una escritora española que se llama Lucía Echevarría que la cancelaron porque, no sé si la conocéis, porque Lucía es una feminista de toda la vida de Dios y cuando empezaron a hacer la ley de la transexualidad y todo esto, pues Lucía estuvo en contra por ejemplo, de que se pudiera medicar a los niños desde pequeños y entonces, ¿por qué? No se sabía qué consecuencias podía tener y creía que el niño no estaba formado como para decidir semejante cosa, ¿no? Le hicieron un boicot increíble, incluso de pegarle, Sí, a Lucía Echevarría la han pegado, la han perseguido, la han echado del trabajo. Bueno, le metían un juicio tras otro por transfobia, por cosas de estas. Bueno, pues ella dice que que los mayores, que Netflix tiene una gran accionariado de farmacéuticas. Y esas farmacéuticas son muchas de ellas, las que producen los medicamentos para parar la evolución sexual de los chavales hasta que sean mayores. Y entonces nos hace ver cómo la cantidad de series woke, de películas woke y de todo eso que existe dentro de Netflix. Como si fuese una socialización en las bondades de eso, que quien lo necesite estará estupendamente con una edad adulta y para poder tomar sus decisiones, pero eso de que a un niño con 7 años ya lo empiecen a medicar y tiene que ser para toda la vida, porque las medicaciones hormonales son para toda la vida. Y sí, hombre, claro, Viviana Fernández está tomando medicación, está tomando estrógenos, pues desde que ella decidió hacer su cambio. Pues un transexual no puede dejar de tomar estrógenos, ¿no ves que no lo fabrica por sí solo? Entonces tiene que estar toda su vida tomando estrógeno. La persona que tenga realmente una disforia de género y que sea una cosa, pero solo un niño con 7 años que te dice que no se encuentra seguro, ¿tú cuando tenías 7 años te encontrabas seguro? Yo ni con 12 ni con 14. Bueno, pero en realidad es el perjuicio que se puede hacer en una población que se le está como induciendo a pensar que eso es. Con eso se meten, se meten. Claro. Esas son las legislaciones de wokismo, es atacar al wokismo y además que comprendo que tiene que haber una legislación para permitir, o no, o que en realidad lo que haya es la libertad del individuo para que cada uno tome sus decisiones. No a los 7. ¿Ah? No a los 7 años. Pero no a los 7 años. Yo a los 7 años no era capaz de tomar ni una sola decisión, vamos. Cuidado, Es más, hice el bachillerato de ciencia y hice el COU de letras. Imaginaros lo mal que estoy de la cabeza. Como para decidir yo si quiero ser. Yo creo que en eso no hay una opinión única. No, claro. Yo creo que nacemos con defectos. Nacemos si ustedes hacen una fotografía y copian, no son iguales. Claro. Y hay personas que nacen, por eso vuelvo a que hay que conversar. Sí, por eso te he Hay dicho a personas alguien que tenga una disforia de género que lo tenga con ambos sexos. Hay personas que nacen con ovario y pene. Hay personas, entonces no es tan rígido como que a los 7 años no tienes edad. Yo creo que es un poquitito más. Sí. O sea, hay de todo. En la sexualidad y en el género hay de todo. Pero lo que no es normal es que perdón, siguiendo el tema de las farmacéuticas, ¿qué hacen muchas veces las farmacéuticas? Crean enfermedades que no existen para vender los medios. O sea, nuevamente, esos son los otros depredadores, que no importa qué es lo que es, el fin justifica los medios y el fin es tener vender. el poder. Claro, vender. No. Entonces, si tienes que crear
toda la cuestión de los síndromes de hiperactividad, por ejemplo. Eso me parece de terror. Eso es de terror. Niños tomando anfetaminas desde que tienen 5 años. Tomando anfetaminas desde que tienen 5 años. Para la hiper, el TDAH. Y esos son todos Trastorno de déficit de atención. Por hiperactividad o por todos los medicamentos que se fueron creados para recuperar el déficit de ahora. Se supone que cuando un niño tiene un trastorno de déficit de atención, en vez de que el niño es que va muy rápido por el mundo, es todo lo contrario. El niño tiene tiene unas conexiones muy lentas en el cerebro, muy lentas, y entonces tú lo tienes aquí al chico y no se entera de nada. Al no enterarse de nada, o bien se queda así y es como si fuese un bulto de carne, o bien el chico se aburre y te monta muchos cirios, ¿no? Entonces, una de las pruebas, si tú eres un padre y estás sospechando que el niño tiene el trastorno, si le das una Coca-Cola con cafeína y el niño, en vez de ponerse más nervioso, el niño se tranquiliza y empieza a mirar lo que tú estás diciendo y todo eso, pues ya lo llevan a un médico que le recete, y lo que recetan son anfetaminas. Anfetaminas para que vaya más rápido el cerebro. Ese es el medicamento que hay. En realidad, la psiquiatría es la ciencia médica menos avanzada que hay. Estamos, bueno, antes de ayer por la tarde y ahora todavía se le está dando a gente electroshock, que al torero Morante de la Puebla, que tiene una disociación de la personalidad, como no le han funcionado los medicamentos, se lo llevaron a Estados Unidos y le han estado dando electroshock. O sea que imaginaros, Es una ciencia poco exacta. imaginaros, sí, no, no sé por qué, porque claro, tú coges a alguien, este es loco, le das una pastilla y se te queda tranquilo, el otro no le le das una anfetamina y empieza a ir más rápido, pues no investigas ni nada, ¿no? Claro, investigas mucho para crear una enfermedad. Claro, investiga. Porque ellos tienen todas las sustancias químicas. ¿Y ahora qué hago con esto? Una cosa que me dejó, me quedé fatal. Digo, bueno, qué mal, qué manera de entrometerse en el individuo. En la cena esta en la que organizaron los Obama, que les pusieron como si fuese un copero. Animadores. Como si fuese un copero real ahí para introducir los temas que tenían que hablar, pero lo peor eran las preguntas de las que tenían que hablar. ¿Tú con quién estás? Eso me parece que es muy americano. ¿Eh? Eso me parece que es muy americano, eso del ¿Tú crees, hija? Sí, No sé. porque animadores por meses. Sí. Bueno, no, eso es muy romano, eso lo hacían los romanos, que por eso tenían los coperos, y los coperos lo que hacían era echarle más vino o más agua a la cátedra y para que no se decayera la conversación, y cuando estaba decayendo introducir un nuevo tema. Eso lo hacían los coperos. No, son bien organizados los Obama, ¿qué quieres? No sé, a mí eso me pareció un 1800, como dice esta mujer. Yo creo Porque ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por Que qué? al final, Me mucha llama, tecnología, pero seguimos siendo los mismos seres humanos que hace 20.000 años. ¿Quiénes son los míos? Esa pregunta me parece terrorífica. ¿Quiénes son los míos? ¿Eso qué quiere decir? En un Lo que te político eso exige. es normal. ¿Pero los míos? Pero Los míos, si son unos políticos, tendría que ser todo el pueblo. ¿Quiénes eh, son los míos? él sería su Si deseo. eres un empresario de estos depredador, ¿quiénes son los míos? Yo soy Lo que te sigue. Pues de eso había que hablar en la conversación del almuerzo. Y demás cosas por el estilo. En Está fin, bien, vamos a está dar por bien. terminada la reunión. Venga, pues nada, nos vemos. Cristina, ¿qué día? El 20 de abril. El día 20 de abril. Ajá.
y ese día 20 de abril vamos a leer el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. ¡Ay! El Y una relato de un servilleta ahí. náufrago. Relato de un náufrago de García Servilleta, servilleta. Eso es. Yo tengo que apuntarlo. Bueno, Yo no pues nada, conocía cerramos esa obra de cerramos la grabación. Ya, pero no la conocía yo. No he escuchado hablar de ella. ¿Cuál? La obra esta de García Márquez. Relato de un náufrago.